Radio Opinión presenta. Tu padre intelectual, tengo entendido, es Carlos Monsiváis. La verdad es que no recuerdo qué le pregunté, pero concluye el evento y se viene directo hacia mí y me dice, ¿tú quién eres? Pues soy Consuelo Sáizar. Y a partir de ahí empezó una conversación con algunos espacios, pero prácticamente intermitente hasta su muerte. Carlos tiene esta frase que reitera en muchos libros: la cultura es la religión civil. Él creía que la cultura era lo que nos iba a hacer o deshacer a los mexicanos, ¿no? La cultura es lo que nos ha hecho y deshecho a los mexicanos. El CONACULTA se fundó en 1988 por el presidente Carlos Salinas de Gortari para amistarse con los intelectuales y los artistas, para darles becas, subsidios, lugares de expresión. Creo que en un principio se planteó así y creo que paulatinamente se fue ampliando justamente hacia el público y de un proyecto, digamos, más integrador. ¿Y ese proyecto, puedes definir su objetivo? El proyecto cultural del siglo XXI mexicano que hemos diseñado tiene 3 grandes objetivos. Lo que es el Instituto Cervantes, lo tomó España, ¿no? Lo tomó España, pero nosotros también pudimos haber sido una alternativa. Yo te quiero preguntar, si tuvieras 6 años más en el CONACULTA, ¿qué harías? Mira, la verdad es que la especulación no es uno de los terrenos donde mejor me desenvuelvo. ¿Sí es felicidad Sí. o son buenas relaciones públicas? Para una niña que nació en Acaponeta y que siempre soñó con dirigir el fondo, haber cumplido su sueño es un motivo de plena satisfacción y de gran felicidad. Hola, Consuelo Sáizar, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, querida Sabina. Naciste en Acaponeta. Allí nací. ¿Cuánta gente vive en Acaponeta? Mira, es un pueblo muy chico, pero la verdad es que es un pueblo inmenso por sus sueños. ¿En qué sentido? Pues es un pueblo que se ha propuesto hacer de la cultura su signo distintivo. Ali Chumacero de allí, ¿no? Nació Ali Chumacero y la verdad es que sí fue pues una especie de parteaguas para todos los que nacimos después que él. Hay un monumento, me imagino, para Ali Chumacero. Todo se llama Ali Chumacero, el teatro, la calle, la escuela, todo se llama Ali Chumacero y muy merecido. Y naciste entre olores de tinta fresca y papel. Bueno, tuve la fortuna de nacer en una imprenta que era propiedad de mi abuelo y que luego fue propiedad de mi padre y que ahora es propiedad de mi hermano. Y tu padre publicaba el único periódico de Acaponeta, ¿cierto? Ha habido varios, pero digamos el más antiguo se fundó en 1917 y continúa apareciendo. Me imagino que de niña te diste cuenta, sin siquiera pensarlo, la influencia de la palabra escrita. Para mí era lo más natural, leer. Fíjate que yo creo que he inventado un recuerdo. En algún momento me sueño, me recuerdo, me pienso escribiendo a máquina y mi abuelita diciéndole a mi abuelito, mira, la niña ya aprendió a escribir primero a máquina que a mano, lo cual debe de haber sido imposible, pero creo que yo escribo mejor a máquina que a mano. Bueno, tiene mucho sentido. Yo ahorita casi no escribo a mano con esto de lo digital y es un placer. Consuelo, ¿cómo se llamaba el periódico? El Eco de Nayarit. El Eco de Nayarit. Y supongo que tu padre tenía una enorme influencia. Yo creo que por las dos vías. Por un lado, la parte periodística de mi padre y por la parte de mi madre, todos eran maestras. Eran mujeres todas, viudas de la Revolución. ¿Tu mamá es maestra? Mi mamá es educadora, sí. Ajá. Fue directora del kinder de Acaponeta. ¿A qué asististe? Por supuesto. No, hombre. Ajá. Tenía influencias allí. ¿Cuántos hermanos tienes? 3. 3 hermanos. ¿Tú qué número de hija eres? Soy la mayor. Tú eres la mayor. Tienes una hermana, lo escribes en Gritos y Susurros, el libro que publicó Denise Dresser con historias de mujeres relevantes en nuestro país. Escribes de tu hermana sordomuda. Debe haberte marcado mucho tu hermana, la comunicación con ella. Tú te dedicas luego a la palabra silente,
a la palabra de los libros? Bueno, la verdad es que creo que más que marcarme fue como tomar conciencia de la responsabilidad de lo que implica la palabra, ¿no? Y ella no es totalmente sorda y tampoco es muda, habla, y una de las cosas que siempre recordaré es el enorme esfuerzo de mi madre por rehabilitarla. Entonces la palabra, cada palabra es importante. Por eso tengo esta enorme devoción por la expresión. Te vas muy joven a estudiar a la Ciudad de México en la Universidad Iberoamericana. Con una escala en Tepic de 3 años. Ah, mira, ¿y sí. qué hacías en Tepic? Bueno, estudiaba la prepa y tenía 3 trabajos. Era jefa de prensa de Fonapaz, era reportera redactora de un periódico que ya desapareció, El Observador de Nayarit, y era corresponsal de otro periódico que ya desapareció, que es El Heraldo de México, y entonces te das cuenta que el tiempo ha transcurrido. ¡Qué barbaridad! Y te vas a la Ibero. Yo me imagino que para alguien que viene de un pueblo donde todo mundo se conoce, llegar a este monstruo, a la Ciudad de México, sí. En este monstruo de ciudad, las amistades deben ser cruciales para sobrevivir, ¿no es así? Bueno, la verdad es que hay que hacerse de otra familia, y es la familia elegida, ¿no? Los amigos. Y lo que sucede, es muy diferente la Ciudad de México 1979 a la Ciudad de México del 2012. En aquel momento es muy curioso, pero quienes llegábamos de otras latitudes podíamos pues prácticamente nacer de nuevo. Era una forma de dibujarse socialmente prácticamente inédita. Ahora no. Ahora las redes sociales han cambiado y uno carga con su pasado a cuestas hacia donde te dirijas, porque va junto con tu computadora y junto con tu memoria electrónica, ¿no? Vamos a llegar a lo digital. Espero. Estudias comunicación, pero quisiste también estudiar arquitectura. ¿Cómo te decantas por la comunicación? Bueno, yo en preparatoria quería ser arquitecta. O sea, me gustaba muchísimo la parte espacial, siempre me gustaron mucho las matemáticas. Gano un concurso de periodismo en prepa y a partir de allí decido que me voy a dedicar al mundo del periodismo y entro a trabajar a un periódico gracias a la generosidad de su director, Enrique Hernández Zabalza, y ya estuve allí alrededor de 2 años. Y cuando decido venirme a México, tenía 17 años, la verdad es que un gran amigo, Rogelio Zúñiga, un gran periodista de Tepic, me decía que no me viniera, que yo tenía un gran futuro político allá. Pero yo sí tenía muchísimas ganas de vivir en esta ciudad. Esta ciudad siempre me ha seducido, venía desde muy chica y es una de las ciudades que más amo en la vida. Creo que elijo todos los días vivir aquí. También precozmente te vuelves directora de la editorial Yus. Tenía 22 años, sí. ¿Sí? ¿Cómo sucede eso? Pues es una editorial de larga tradición. Una editorial de gran abolengo que además en el siglo XX jugó un papel importante porque se propuso mostrar, digamos, una historia... La historia extraoficial del país. La historia católica, del México católico. No solo la historia católica, yo creo que ha habido allí como una especie, digamos, de distorsión sobre la interpretación. El maestro Manuel Gómez Morín, perteneciente a los 7 Sabios de México, es quien junto con Daniel Cosío Villegas funda el Fondo de Cultura Económica. Daniel Cosío Villegas convoca, digamos, a una generación de hombres. En ese momento todos eran hombres inteligentes, capaces, con poder de gestión, a fundar el Fondo de Cultura Económica, y esto es en 1934. Él piensa que debe de haber, así como el fondo se dedica a publicar inicialmente textos de historia económica o de una materia que recién inicia, que es la economía, textos de derecho, y fundan Yus. En 1939 funda el Partido Acción Nacional, y es así, digamos, como empieza la historia de esta editorial que posteriormente fue dirigida por el licenciado Salvador Abascal, y allí uno de los grandes sinarquistas de este país, que había terminado la cristiada, él se había retirado y luego regresa
como él mismo lo llama, derrotado a la Ciudad de México y se hace cargo de Yus. ¿Y cómo es que te eligen, Consuelo? Fue algo muy curioso. Yo había hecho mi servicio social en el La Ibero, en la parte de comunicación de La Ibero. Y me tocaba entrevistar pues a todos los que generaban noticias dentro de la comunidad, y conocí muy bien al rector, y entonces en algún momento dado comió con uno de los patronos, Juan Landerreche, que era yerno de Manuel Gómez Morín, casado con la señora Gabriela, y estaban buscando a alguien recién egresado, que el licenciado pudiera trabajar para hacerse cargo de Yus, porque el licenciado pensaba convertirlo en un laboratorio social, que era una especie de cogestión y coparticipación de los trabajadores. La verdad es que era este cristianismo de la Rerum Novarum, en donde lo que era muy importante era justamente darle un papel protagónico al trabajador y una gran responsabilidad social, y también a los jóvenes. Tu padre intelectual, tengo entendido, es Carlos Monsiváis. A Carlos lo conozco por un amigo común, que era un pintor promisorio en ese momento, y que a quien Carlos le tenía cierto reconocimiento. Me invita a Cuernavaca, voy a Cuernavaca, y allí le hago una pregunta. Bueno, él da una conferencia realmente fantástica, que era sobre el mal gusto. ¿El kitsch? Tal vez. Todavía no llegaba al kitsch, porque era más bien el mal gusto sin caer, digamos, en la degradación, como llama él al kitsch. Y cuando termina la conferencia, pues se abren algunas preguntas al público. La verdad es que no recuerdo qué le pregunté, pero concluye el evento y se viene directo hacia mí y me dice: ¿tú quién eres? Pues soy Consuelo Sáizar. ¿Y qué haces? Soy la directora de Editorial Yus. Te invito a desayunar mañana en el hotel. Quedamos de vernos. A partir de ahí empezó una conversación con algunos con algunos espacios, pero prácticamente intermitente hasta su muerte. Una conversación de muchísimos años. ¿Cuántos años fueron? Casi 25, sí. 25. Cuéntanos de los rituales de esa amistad. La verdad es que Carlos era, dentro de su caos, un hombre de muchos rituales, como bien lo señalas. Era hablar todos los días a las 7 de la mañana. Incluso él tenía que saber dónde iba a dormir yo para que le diera el teléfono. En aquel momento, pues, luego apareció el ubicuo celular, y entonces ya no hubo necesidad de... No, iba a decir que por aquel entonces, en tu juventud, deberías haber cambiado mucho de domicilio, ¿no? No entraré en detalles personales, pero la verdad es que sí llegó a tener un gran directorio telefónico, y entonces cuando apareció el ubicuo celular fue cuando desapareció, digamos, tu intimidad, a salvo de Carlos. O cuando se preservó mi intimidad. A las 7 de la mañana, ¿de qué hablaban? Pues Carlos era un hombre que dormía de manera intermitente. Se despertaba en las madrugadas y leía periódicos de papel, o sea, que supongo que porque era él, le llegaban a las 5 de la mañana. Bueno, también a mi casa llegaban a las 5 de la mañana, pero yo tenía que bajar a recogerlos del garage. Y la verdad es que Carlos era un hombre con una profunda voracidad informativa, alguien que tenía una gran curiosidad, y siempre estaba atento, digamos, a pimponear sobre lo que leía y qué pensabas tú sobre eso. Para mí, sobre todo los primeros 2-3 años, fue una guía de lectura fundamental. ¿En qué fijarme? ¿Por qué decían eso? Ponerle en contexto, entender cuál era el propósito, y sobre todo conocer con mayor profundidad el idioma. Sí, Carlos tiene esta frase que reitera en muchos libros: la cultura es la religión civil. Él creía que la cultura era lo que nos iba a hacer o deshacer a los mexicanos, ¿no? La cultura es lo que nos ha hecho y deshecho a los mexicanos. Más bien nos ha hecho, nos ha construido. Era muy importante para él, y hay una distancia de edad importante, ¿no? Sí, que él tenía la edad de mi madre.
1938. La llamaba Mira. la coetánea y posteriormente cuando empezaron a pasar los años la reverenda anciana. O sea, él no envejecía, según él. La verdad es que Carlos era bastante más vital en cierto momento que mi mamá, pero mi mamá sigue muy vital ahora. Carlos te formó así premeditadamente, te daba lecturas, te ponía tareas de aprendizaje. Bueno, yo creo que Carlos fue un muy generoso maestro de varias generaciones. Y en ese sentido, tal vez, lo único peculiar es que... Que tú lo tenías por teléfono a las 7 de la mañana diario. Sí, pero además que yo no era, digamos, el prototipo de de la gente con la que él había, digamos, tutelado. Yo venía de la Ibero, era mujer, tenía, digamos, algunas características que a Carlos como que en ocasiones lo desconcertaban, pero Carlos era sumamente generoso. Era un hombre que tenía una gran capacidad, no solo para entender la sociedad, sino para entender al ser humano. Y en cierto momento, además, te vas hacia la política, es decir, hacia la gestión pública, pero inevitablemente él tenía que verlo. Fíjate como que te vas hacia la política. Incluso mucho antes de que yo me percatara siquiera de esa intención. Yo siempre trabajé en la iniciativa privada, incluso deliberadamente cuando terminé la Ibero tenía 3 ofertas de trabajo sobre mi escritorio y me decidí por la iniciativa privada porque me pareció que era el momento de buscar una disciplina laboral, de medirme con mucho más exigencia, ¿no? Y luego, estando en JUS, el licenciado Lander Reche un día me dijo, oye, pues yo creo que tendrías que pensar en la política. Pues, licenciado, la verdad es que a mí la política no es algo que me interese. Me dijo, pues recuerda siempre las palabras del maestro González Luna. Si tú no te metes en política, la política se va a meter contigo. Y entonces, más por curiosidad que por otra cosa, empecé a estudiar ciencia política y administración pública en la Ibero. Y entonces, un día me encontré un amigo que también era amigo de Carlos y dice que le preguntó, oye, ¿cómo está Chely? Bueno, mira, está obsesionada con la política. Y la verdad es que yo pensé que seguía obsesionada con los libros, con la lectura, ¿no? Pero él se percató mucho antes que yo de lo que le estaba pasando, sí. Volvamos a la amistad. Por 1999 formas un grupo de amigas que se reúnen un viernes de cada mes para platicar. Lo que es muy interesante de este grupo, que ya se ha vuelto mítico, es que son mujeres de distintas filiaciones políticas, de distintas profesiones, unidas por una identidad generacional y por un deseo de platicar, que eso era muy inusual antes de que llegara formalmente la democracia en México. ¿Cómo se te ocurre ese grupo? Pues la verdad es que no fue una ocurrencia. Alejandra Latapí y yo éramos compañeras en la Ibero. Yo siempre admiré su enorme vitalidad, su gran curiosidad vital. Y entonces, en algún momento dado, por razones de la vida, nos habíamos dejado de ver durante prácticamente una década, y al reencontrarnos empezamos a hablar de qué habíamos hecho y quiénes eran nuestras amigas en ese momento. Y entonces ella un día decide hacerme una fiesta sorpresa y junto con otra amiga hacen una lista de la gente con la que yo quería estar en ese cumpleaños. Invita a muchas amigas y nos descubrimos todas que teníamos una enorme necesidad de conversar desde la diferencia. Y es entonces cuando se arma ese grupo y la pasábamos tan bien que terminábamos a las 5 o 6 de la mañana prácticamente tomando agua, que es... Era abstemias. Pues sí, la verdad es que nos alimentábamos de ideas, digamos, ¿no? Y digo, lo cito ya verás, en el 2000 el PAN gana la presidencia de la República y en 2002 te invita el presidente Vicente Fox a presidir el Fondo de Cultura Económica. Una de las cosas que haces es formar grupos, formar consejos de intelectuales y de artistas y de científicos
visto desde, iba a decir desde lejos, de mediana distancia, lo que se observa es que tú crees en esto de formar grupos. Bueno, yo creo en el diálogo colectivo. Creo que este siglo va a ser el siglo justamente de la conversación, o sea, del llegar a acuerdos, de establecer, digamos, la posibilidad de la construcción social desde la diferencia. Creo que lo que pasó en el fondo fue muy interesante porque armamos los comités editoriales que decidían los libros que se iban a publicar. Y mira que tuve largas conversaciones con Alichu Macero, quien era un colaborador casi eterno del Fondo de Cultura, en donde me decía, es que esto lo debe de decidir solo quien dirige el fondo. Y yo le decía, yo creo que ya debe de ser una decisión colectiva. O sea, debemos de discutir los libros con la gente más inteligente del país para saber qué vamos a publicar. Y creo que eso se vuelve, digamos, un referente, porque además van mucho más allá de las reuniones, digamos, de los comités de política o de historia, y se vuelve una conversación colectiva en las comidas que organizábamos. Creo que fue muy importante porque aprendimos justamente a discutir ideas y a rebatir los argumentos del otro, pero sin el insulto. Y sin aniquilarlo, ¿no? Porque es uno de los peligros de la conversación, como sabemos. Bueno, creo que ahora justamente con los medios de comunicación y desde el anonimato se ha abusado justamente de esto, ¿no? Enrique Krause acaba de publicar un artículo muy importante donde toca el tema, ¿no? Pues precisamente en uno de esos consejos editoriales, Jesús Silva Herzog me hizo lateralmente un comentario que quiero traer aquí. Me dice que tu mayor logro en la gestión, en el mandato, en el Fondo de Cultura Económica, es que duplicas la facturación de libros. Es decir, que vendes la doble cantidad de libros que antes vendía el Fondo de Cultura. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo se logró? Bueno, con un gran equipo. Tuve la fortuna de contar en ese momento con el trabajo cercano y el consejo de Ricardo Nudelman, uno de los hombres que son míticos en el mundo editorial. Ricardo había sido director de Librerías Gandhi, era un hombre que sabía perfecto cómo se manejaba la distribución. Y la verdad es que partimos de un presupuesto. Los libros del fondo merecían ser leídos. Los libros del fondo hicieron cambios culturales muy importantes en Latinoamérica. Es la editorial más importante en Latinoamérica, ¿es cierto? Es la editorial más importante del idioma. ¿Cómo, Consuelo? Por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo fue organizar el catálogo, en el caso del fondo, posteriormente armar una muy buena red de distribución, atender muy bien a las librerías, establecer una muy buena red de distribución a nivel internacional, aprovechar las capacidades instaladas de todos las filiales que teníamos en el extranjero, reeditar los libros que estaban pidiendo tanto las universidades como en general los lectores, empezar a dar un gran impulso electrónico. Son una serie de acciones que se tomaron con ambición, ¿no? Que se tomaron más allá del resultado, pero yo sí creo que aquí se maneja dinero público y que, digamos, el contribuyente tiene derecho a que las instituciones con las que el Estado mexicano trabaja rindan cuentas y establezcan prioridades en su gestión. Y mira, la verdad es que yo sí creo que el fondo, en ese sentido, por ejemplo, la librería Rosario Castellanos en el Centro Cultural Bella Época es uno de los casos, si no el caso más exitoso en gestión cultural a principios del siglo XXI. En marzo del 2009, recién acababas de dejar el Fondo de Cultura Económica, el presidente Felipe Calderón te invita a dirigir el CONACULTA. El CONACULTA se fundó en 1988 por el presidente Carlos Salinas de Gortari para amistarse, y casi estoy citando textualmente a Carlos Monsiváis, amistarse con los intelectuales y los artistas para darles becas, subsidios, lugares de expresión. ¿Tú cambias el objetivo del CONACULTA? No. Yo creo que el CONACULTA, bueno, yo era amiga de Carlos, pero no estaba siempre de acuerdo con él. Yo creo que el CONACULTA es uno de los instrumentos más generosos y necesarios con los que cuenta el Estado mexicano.
Yo discrepo de lo que dice Carlos. La verdad es que el Consejo se crea para articular el apoyo a los creadores. Y si lo ves a la distancia, serán pues que 22 años, la verdad es que lo que ocurre es que en ese momento tenemos el mejor teatro del idioma. Y puedo asegurarte que casi todos los creadores, casi todos los dramaturgos, casi todos los escenógrafos han tenido apoyo del Conaculta. Tenemos uno de los cines más prestigiados a nivel internacional. La poesía mexicana es valorada en todo el mundo. Las artes plásticas son de las más relevantes. La arquitectura es de las, digamos, de los grandes prestigios mexicanos a nivel internacional. Yo no digo que el Conaculta lo haya hecho todo. El talento siempre estuvo allí. Pero la verdad es que hubo una voluntad expresa de canalizar los apoyos institucionales para apoyar a los creadores a realizar, a vivir de mejor manera de sus pasiones. Tú objetas entonces el verbo amistarse. Pero dirías que sí la meta son los artistas y los intelectuales del Conaculta. Creo que en un principio se planteó así y creo que paulatinamente se fue ampliando justamente hacia el público, hacia la creación de públicos y hacia el establecimiento de infraestructura y de un proyecto, digamos, más integrador. Cuando tú llegas a la presidencia de Conaculta, ¿cómo defines tu objetivo para tus subalternos? Fíjate que eso es muy interesante. Yo todavía tuve la oportunidad de conversar larguísima con Carlos Monsiváis y Carlos tenía algo fantástico que era esta dimensión histórica. Y cuando llegué, lo primero que me dijo es: tienes que empezar a pensar en las grandes hazañas culturales y en diseñar el proyecto cultural del siglo XXI mexicano. Y eso fue lo que me propuse. ¿Y ese proyecto, puedes definir su objetivo? El proyecto cultural del siglo XXI mexicano que hemos diseñado tiene 3 grandes objetivos. El primero, hacer valer que México es el país con mayor número de hispanoparlantes en el mundo y convertirnos en la plataforma intelectual del español. Es increíble que no hayamos tomado el liderazgo a finales del siglo XX mexicano de la enseñanza y la certificación del idioma. Sí, lo que es el Instituto Cervantes, lo tomó España, ¿no? Lo tomó España, pero nosotros también pudimos haber sido una alternativa. Por supuesto. Digo, Luis María Anzón acaba de publicar en días pasados que el español es ya el primer idioma con nativos en el mundo. O sea, y dirías, oye, ¿y China? Bueno, China, no nos engañemos, dice él, es un idioma dialectal, o sea, es un país con idiomas dialectales, ¿no? Aquí hay un solo idioma, una sola plataforma, y recordarás que en mucho la conquista se basa justamente en el idioma. Claro, y bueno, y la identidad de los mexicanos que viven fuera de México se basa en el idioma español. Una de las responsabilidades de México es hacer del español un idioma de alta cultura en Estados Unidos. Quisiera regresar, pero te pido que completes las otras 2 metas. La segunda sería hacer una gestión mucho más al servicio de la sociedad. Y allí viene este nuevo debate que acaba de meter justamente, digamos, en la plataforma del pensamiento Mario Vargas Llosa con la cultura como espectáculo, ¿no? Y la tercera es iniciar el impulso electrónico. Hemos creado, en ese momento la verdad es que México está es el líder del idioma en materia electrónica cultural, con las aplicaciones que hemos diseñado y con todo el trabajo que estamos realizando y que va a quedar como legado 3 grandes cerebros electrónicos. El cerebro de la palabra, que va a estar alojado en la Biblioteca Vasconcelos de Buenavista, el cerebro de la imagen, que va a estar justamente en la Cineteca, y el cerebro el sonido, que va a estar en la Fonoteca Nacional. Cerebro, a ver, explícamelo un poco mejor. ¿Es como una bodega, un lugar donde se junta la información? Bueno, por supuesto tiene que tener
sí, especies de almacén, ¿no? Bóvedas que resguarden físicamente el patrimonio. Pero lo más valioso de allí es preservar la memoria. La memoria es la que nos va a permitir el futuro. Y lo que estamos haciendo en base a diseñar estos 3 cerebros es conectar la memoria con el futuro, justamente. Algunos apuntes. A ver, España. España nos tomó el liderazgo en la cultura hablada en español hace 20 años. Ahora España está en una crisis económica. México no está en una crisis económica. Es una gran oportunidad. Qué bueno que lo para dices. México. México no está en una crisis económica. México no está en una crisis económica. Es una gran oportunidad para la cultura mexicana, ¿cierto? Bueno, la cultura mexicana siempre ha sido una de los grandes líderes a nivel internacional. Yo sostengo que México es una potencia cultural mundial. Pero sí, efectivamente, digamos, en el tema del idioma, México tiene que tomar con responsabilidad esa oportunidad. Y la tiene que tomar con responsabilidad y la tiene que tomar con imaginación, pensando con grandeza. Yo quiero regresar, o más bien avanzar hacia el futuro. Antes quiero detenerme en esto de tu capacidad para hacer rendir el dinero. Esto se dice poco en cultura y a mí me importa que se diga, porque creo que mientras los artistas no entendamos la dimensión económica de lo que hacemos, no terminamos de entender nuestro lugar social. Tomo estas gráficas de Conaculta en internet. Inversión por cada peso. En 2006 era el punto 25. En 2012 el punto 59. Traducido quiere decir que en el 2006 se gastaba 75 centavos por cada peso en la operación. Y en el 2012 se gasta el 41 centavos. Así es. ¿Cómo se logra eso? Pues la verdad es que hay un gran administrador que es Raúl Arenzana y se hizo toda una reingeniería administrativa sin despedir a un solo colaborador. Sin despedir a nadie. Otra gráfica. La inversión en infraestructura. Yo creo esto lo vamos a mostrar en pantalla para no caer en los números, pero es una curva muy pronunciada de gasto en infraestructura. ¿Qué filosofía hay detrás de...? Bueno, el presidente Calderón, al tomar posesión de su puesto, señaló justamente en su toma de posesión que él iba a ser el presidente de la infraestructura. Y la verdad es que en materia cultural así ha sido. ¿Qué nos permitió hacer esto? Bueno, varias acciones. Lo primero, aumentar el presupuesto de 6,000 a 16,000 millones, casi 16,000 millones de pesos. ¿Esto lo aumenta quién? ¿El Congreso? Bueno, ¿el gobierno federal? Hay una suma de voluntades. Existe pues una voluntad, digamos, del Ejecutivo al presentar el proyecto. Existe una suma de voluntades de parte de los diputados, la Cámara de Diputados, los legisladores, y existe también una gestión por parte de quienes estamos en Conaculta de presentar proyectos, y yo siempre pienso que un buen proyecto siempre consigue dinero. Qué bueno saberlo. Y entonces, este gasto en infraestructura, ¿cuál es la filosofía del gasto? Mira, la verdad es que existe una responsabilidad absoluta. Hay cosas a las que el Estado no puede renunciar. Hay cosas a las que el Estado se tiene que hacer cargo. Justamente estos 3 grandes cerebros, el de la palabra, el de la imagen y el del sonido, es algo que solo el Estado va a hacer. Digitalizar, preservar y difundir todo ese material. Entonces, nos dimos cuenta, a mí me pasó, inicialmente yo creí que mi mandato al frente de Conaculta iba a ser solo digitalizar, pero digitalizar sigue siendo intangible y la gente necesita ver sus impuestos, necesita ver en qué se está invirtiendo el dinero que paga en impuestos. Y uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana fue justamente crear instituciones y dotarla de grandes edificios. En México siempre pensamos con grandeza. Fíjate, yo soy parte de esa generación que leyó fascinada en 1983 Tiempo Nublado. Y recuerdo muy bien de Octavio Paz. Octavio Paz, en mi opinión, es pues uno de los grandes pensadores que sobre todo iluminó a mi generación.
Y recuerdo una frase cuando dice, no son tiempos fáciles, lo escribe en 1983, no son tiempos fáciles para México, pero nunca lo han sido. Lo estoy citando de memoria. Claro, y Octavio Paz es una muestra de cómo el pensamiento es lo que nos da identidad, ¿cierto? Que empezamos platicando de esto, que es la palabra la que nos une. La palabra la que nos une y la que nos ilumina, ¿no? Entonces, y sin embargo este país ha sido, volviendo a los tiempos fáciles o difíciles, decía Paz, no son tiempos fáciles para México, ahora decía, pero nunca lo han sido. Y siempre la cultura ha iluminado. Siempre hemos tenido la capacidad de hacer que el brillo de nuestro país, lo que nos ilumina, sea más grande que las nubes que de repente nos cubren. Y la verdad es que sí creo que en ese sentido era muy importante soñar a la altura de los que nos antecedieron. Vamos a ver dos de tus obras más visibles. Primero vamos a ver lo que sucedió en la Ciudadela. Te pido que nos narres. Vamos a ver dos de tus obras más visibles. Primero vamos a ver lo que sucedió en la Ciudadela. Te pido que nos narres qué se hizo en la Ciudadela. Mira, la verdad es que la Ciudadela, como sabes, es uno de los edificios más entrañables del país, un edificio con una enorme carga histórica. Inició siendo una fábrica de tabaco, se diseñó así, es un edificio enorme, un edificio que tiene casi el tamaño de la traza, digamos, de Palacio Nacional, y es un edificio que por alguna razón había permanecido después de una intervención que hizo en 1987-88 el arquitecto Abraham Sabludowski. Este es el espacio central, ¿sí? Este es uno de los 4 patios. Había permanecido prácticamente abandonado y decidimos allí realizar lo que Monsiváis me dijo que si llegábamos a hacer sería la primera gran hazaña cultural del siglo XXI. Guardar 5 grandes bibliotecas de igual número de grandes hombres de letras, digitalizarlos y simultáneamente rescatar el edificio. La verdad es que los arquitectos Alejandro Sánchez y Bernardo Gómez Pimienta presentaron un plan maestro que tiene como propósito, al igual que en la Cineteca que posteriormente veremos, revertir lo que Monsiváis llamaba la pauperización de la cultura. Pensar la cultura con grandeza y con gran dignidad. Y sobre todo, crear los espacios culturales que sean grandes, digamos, espacios públicos que auspicien el tejido social, el encuentro social, la convivencia. Y la Ciudadela es un espacio justamente ideal para eso, ¿no? Vienen aquí... Ahí está la biblioteca de Monsiváis. Allí estarán las bibliotecas de Jaime García Terrés, José Luis Martínez, Antonio Castroleal, Carlos Monsiváis y Ali Chumacero. Pero además estará una biblioteca para invidentes, que será la primera diseñada especialmente con tales fines en el país, y que espero que ese modelo repercuta posteriormente en crear bibliotecas de ese tipo en todos los estados. Y la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos, porque será un espacio muy digno para leer, pero también para conversar. Vamos a ver ahora la Cineteca. Remodelar la Cineteca. ¿De dónde viene la idea de remodelar la Cineteca? Mira, yo trabajaba a 2 cuadras de allí y siempre he sido una devota de la Cineteca. Tuve, pues, digamos, la mala suerte de ser testigo de las llamaradas en 1982 que acabó con la Cineteca de Tasqueña, de Churubusco y que es Calzada de Tlalpan. Y siempre soñé con una cineteca que no solo fuera el lugar donde se exhibieran películas, sino que recobrara el espíritu original, que era estudiar nuestro cine, que es uno de los grandes distintivos del país. Este era un terreno fantástico en la que prácticamente el 70% estaba ocupado por un estacionamiento tan hostil como poco práctico. Así es. Y lo que decidimos fue hacer un estacionamiento hacia arriba
Y, ¿Cómo hacia arriba en el techo? No, o sea, al principio, pero crear 7 pisos de estacionamiento que prácticamente duplican la capacidad que se tenía a lo largo, y donde estaba anteriormente ubicado, donde se ubicaba el estacionamiento, convertirlo en un parque. Y con un techo que cubre justamente el espacio central, porque antes recordarás que solo había un pequeño espacio para convivir, y además hacer una pantalla que mostrara públicamente, digamos, que fuera para todo público y que los estudiantes se tiren allí. Al aire libre. Y que puedas convivir, sí. ¿Y cuándo se inaugura la Cineteca? Todo se tendrá que inaugurar en otoño de este año, porque, como sabes, nosotros entregamos la administración el 30 de noviembre de este año. Pero la verdad, el otro día pensaba, lo importante es que se termine claro. bien. Bueno, la Ciudadela está ya inaugurada, ¿cierto? Bueno, la Ciudadela ya tiene 3 de las 5 bibliotecas, tiene los 4 patios ya terminados, tiene todo el piso, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a hacer todo el impulso por dejar el mayor número, digamos, de espacios ocupados, rehabilitados y listos para albergar lectores. Consuelo, hay tanto que hablar de lo que ha sucedido en Conaculta los últimos años. Yo te quiero preguntar, si tuvieras 6 años más en el Conaculta, ¿qué harías? Mira, la verdad es que la especulación no es uno de los terrenos donde mejor me desenvuelvo. Bueno, te la cambio para que no parezca malintencionada con un truco la pregunta. En el siglo XXI, ¿cuál es el siglo XXI para la cultura mexicana? ¿Qué debe ser? Mira, yo creo que lo que se ha hecho con los creadores desde que se funda Conaculta, el muy admirable trabajo de don Víctor Flores Olea, de Rafael Tovar y de Teresa, de Sari Bermúdez y de Sergio Vela, han consolidado una institución, digamos, sobre la que se expresaban muchas dudas al inicio. Y tenemos ahora una generación de arquitectos, de artistas plásticos, de poetas, de dramaturgos, de escritores, verdaderamente admirable. ¿Qué creo? ¿Qué creo que en mi opinión, digamos, son los retos para el siglo XXI, sin afán de señalar muchísimo menos ningún derrotero ni nada? Me parece que tenemos que empezar a explorar las pequeñas industrias culturales, las pymes. Me parece que ya empieza a haber, y la verdad es que en general reaccionamos hacia ciertas peticiones, empieza a haber una generación de creadores que quieren ya también generar su propia industria, que quieren volverse empresarios, pequeños empresarios, y creo que el Estado debe de diseñar un esquema para ellos. Lo segundo, me parece importantísimo diseñar un proyecto internacional del que carece Conaculta, que nunca ha tenido, un proyecto de alcance internacional de promoción del idioma, pero por ejemplo yo pensaría que debemos de tener un teatro en Nueva York, debemos de fomentar, de tener una gran librería en Chicago, en Miami, en Los Ángeles, reforzar la presencia que tenemos en España, y creo que el diseño internacional debe ser fundamental, porque la verdad es que la cultura mexicana la cultura es lo mejor de México. Y estoy convencida que es lo que mejor debemos... es nuestra mejor cara en el extranjero, ¿cierto? Y lo que mejor podemos exportar. Digo, no debemos olvidar que Estados Unidos tiene como el número 1 de ingresos por divisas justamente su industria cultural. Y la tercera, que creo que es importantísimo, es identificar las vocaciones culturales de los estados. Ha habido un gran avance en la federalización de la gestión cultural. Digo, cuando revisas toda la vitalidad cultural de los estados, es curioso, pero en el Distrito Federal en general se piensa en la parte teórica y en los proyectos muy armados, pero la feria del libro más importante del mundo está en Guadalajara. Guadalajara cuenta con uno de los festivales internacionales de cine más respetados, al igual que Morelia. El Festival Internacional Cervantino, que es uno de los 5 más importantes del mundo, está en Guanajuato. La enorme vitalidad cultural que tiene Yucatán con su música es verdaderamente reconocible. Entonces hay que hacerlo más. Oaxaca ha detonado el turismo cultural con la gran infraestructura. La creación de museos de Zacatecas es verdaderamente admirable. Tú puedes pasar una semana visitando un museo diario en Zacatecas y no terminas. Yo creo que lo que sí se tiene que reforzar es justamente definir la vocación cultural de los estados. Y la verdad es que
afortunadamente, y eso es algo que he aprendido, siempre quedan cosas pendientes. No importa lo mucho que se trabaje. Cuando yo salí del fondo, la verdad es que quedaban, si yo hubiera estado 100 años hubiera tenido cosas por hacer. Bueno, tú vives una fascinación con los medios electrónicos, ¿cierto? El siglo XXI tiene mucho que ver con los medios electrónicos. ¿Qué ves allí? Bueno, veo una gran facilidad para igualar, digamos, la posibilidad del disfrute. Creo que Mario Vargas Llosa ha escrito, ya ha puesto sobre la mesa un debate necesarísimo de un hombre que está cerrando, digamos, toda una etapa. El gran problema que veo allí es que cuando él dice, no creo que se pueda escribir o leer algo a profundidad en 140 caracteres, por supuesto que nadie se lo está proponiendo. Realmente lo que se está proponiendo allí es una recomendación de lectura. Claro. Yo incluso te diría, muy al estilo Monsiváis, si Carlos estuviera aquí, estoy segura que lo festejaría, y cuando murió Monsiváis apareció el Twitter. Yo ahora no escucho a Monsiváis en las mañanas, pero abro el Twitter muy temprano para empezar a recomendar las lecturas que a mí me llamaron la atención a lo largo de las 2 horas de 5 a 7 que leo, o tomar también recomendaciones de gente que yo elijo seguir y que comparte muchas de mis intereses. Pues fíjate, Consuelo, entrevisté a Vargas Llosa precisamente en la Feria de Guadalajara, del Libro de Guadalajara, y una de las cosas que dijo es, no es lo mismo leer en papel que leer en un iPad, y yo en una tableta, y le dije, ¿pero por qué? Y dijo, porque no tiene profundidad, es una pantalla. Y yo sí, francamente, y se lo dije, a mí me parece que usted no ha leído en tabletas, yo creo que es maravilloso. Puedes estar en un pequeño pueblo de Oaxaca y recibir libros a tu tableta. Eso es lo que va a suceder, que la cultura se va a democratizar mucho más de lo que suponemos siquiera posible. Fíjate que yo creo que eso es justamente la aportación que hemos hecho en este sexenio. Porque la cultura se va a democratizar mucho más de lo que suponemos siquiera posible. Fíjate que yo creo que eso es justamente la aportación que hemos hecho en este sexenio. Tomar con enorme responsabilidad el desafío de la transición tecnológica. Es decir, hemos construido, y yo lo llamo del brick al click, hemos construido... Del brick, del ladrillo al click, a lo electrónico. La verdad es que hemos construido infraestructura, pero también nos hemos preparado para preservar la memoria para el futuro. Ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero cerrar esta plática contigo sin referirme a tu fascinación por lo electrónico, precisamente. El Conaculta ha creado aplicaciones electrónicas que cualquier persona puede bajar a su tableta o a su computadora gratuitamente. ¿Cuál es la que más te gusta? De la tienda iTunes, sí, los puedes bajar gratuitamente. Mira, la verdad es que son como los dedos de la mano, o sea, todos te parecen fascinantes y todos son útiles. Yo sí estoy convencida que los funcionarios públicos debemos de dejar la impronta de nuestras pasiones en nuestro trabaro. Bueno, tú dejaste la arquitectura y ahora el asunto electrónico. En mi caso es clarísimo, son los libros. Es la arquitectura y es la tecnología, pero sin renunciar a homenajear, por ejemplo, a Moncayo, que lo tienes aquí, y que además también le hicimos su aplicación. Es la primera vez que se hace algo de este tamaño para un músico mexicano. Y en el caso de Gorostiza, pues está Muerte sin fin, uno de los... ¿Cómo funciona? ¿Lo bajas de tu iTunes? Tú lo bajas de la tienda iTunes gratuitamente. ¿Y cómo y lo buscas y tú puedes leerlo para la gente que no le gusta más que leer, que es fantástico, o puedes tener una experiencia, digamos, multisensorial. Muerte sin fin. Es José Gorostiza leyéndolo. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia. Ese es Gael. Gael García Bernal,
que hizo una lectura prodigiosa. Estoy muy agradecida con él por su generosidad y por su compromiso con esta lectura. ¿Y qué más puedes hacer? ¿Puedes oír comentarios sobre...? Tienes la posibilidad, voy a usar un término del siglo XXI que Monsiváis hubiera reprochado, que es favoritear. Puedes buscar, digamos, el verso que más te gusta y lo puedes tuitear. Tenemos un diccionario de la Real Academia de la Lengua para que tú puedas allí consultar el término. Si en algún momento dado quieres escucharlo con alguien más, le dices a José María Espinaza que te lo lea, o tal vez a Sabina Berman. Oh, paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara. Tienes también la posibilidad de ver fotografías. Esta es una de las cosas que le llama la atención a José Emilio Pacheco. O también lo que puedes hacer es que alguien como Anthony Stanton te explique un poema complejo, que tienes, digamos, una lección de idioma y una lección de la formación de lo que es justamente este poema. Cuando se te ve en las ceremonias de la cultura, pero sobre todo en los eventos culturales, artísticos, se te ve muy feliz. Sí, soy muy feliz, la verdad. ¿Sí es felicidad sí. o son buenas relaciones públicas? No, la verdad es que para una niña que nació en Acaponeta y que siempre soñó con dirigir el fondo, haber cumplido su sueño es un motivo de plena satisfacción y de gran felicidad. Pero además haber tenido la enorme fortuna de poder trabajar para la cultura, para los creadores, para el público, desde la máxima posición de la gestión cultural de mi país, ha sido un privilegio. No tendría nada que reprocharle a la vida, sino solo agradecimiento, y además tener la posibilidad de conversar con quienes siempre admiré a la distancia, con los escritores que siempre tuve el gran placer de leerlos, y poder lograr el privilegio de conversar con ellos es también una posibilidad que cuando naces en Acaponeta difícilmente imaginas. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sabina, por tu interés, y gracias a todos por haber estado atentos allí en la pantalla. Barra de Opinión presentó. Brindar una propuesta educativa a niños que han sido excluidos dentro de un sistema educativo tradicional por problemáticas emocionales, conductuales o de aprendizaje requiere de importantes especializaciones en las áreas de psicología, psicoanálisis infantil, lenguaje, aprendizaje, psicomotricidad y neurodesarrollo, además de gran experiencia. Es importante reunir todas estas disciplinas para lograr personalizar el apoyo a cada alumno. En México ya existe esta calidad educativa y para distinguirla los papás deben poner atención en la que la escuela tengan profesionales en los ámbitos mencionados y que los grupos no sobrepasen los 5 alumnos por salón. El trabajo en pequeños grupos inspira a los infantes a ser aprendices felices, creativos y sobre todo seguros. Padres y especialistas estamos obligados a responsabilizarnos de los pequeños, responsabilidad que crece aún más si padecen algún trastorno. No olvidemos que estos niños poseen vida, fortalezas y debilidades y que al detectar estas últimas pueden alcanzar a desarrollar con gran progreso sus habilidades mediante experiencias académicas enriquecedoras.